1040 AM Radio Mujer, el de la voz Oscar Orlando Peña Aguayo. El tema de hoy, amigos y amigas, es los derechos sexuales y reproductivos de hombres y de mujeres, que es bien interesante y que regularmente no le prestamos atención a esto. Queremos saludar ampliamente a nuestros amigos y amigas que nos escuchan a lo largo y ancho de Estados Unidos. Particularmente saludos a Austin, Texas, que nos escuchan en el 95.1 de FM, y al resto de la comunidad hispanoamericana a través de Cable Radio Network. Los teléfonos en cabina, aclarando que aquí en Guadalajara nos escuchan en el 1040 de AM en Guadalajara y la zona metropolitana de Guadalajara y en el resto del estado de Jalisco. Teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83. Para línea nacional sin costo 01 800 727 54 20 y línea directa para Austin, Texas 512 215 49 09. Como el tema hoy es derechos sexuales y reproductivos, hace rato, amigos y amigas, mandé un mensaje por vía Facebook desde mi cuenta. Y en el mensaje estoy colocando lo siguiente, se los voy a leer, con muchísimo gusto se lo voy a leer. Y es lo siguiente. Es una reflexión donde dice: me es difícil aceptar que en varios casos quien impide el desarrollo emocional, afectivo, sexual, etc. de los hijos sean los propios papás. En el caso de nuestro taller para jóvenes de este próximo domingo, que es mixto de 16 a 23 años, son chavos que en su mayoría ya están en prepa, con nuevas dinámicas sociales, con nuevos retos de la vida. Papás, por favor, no traten a sus hijos como eternos niños. Buenas tardes. Este mensaje lo mandé hace un rato. Ya tenemos 12 me gusta, varias personas lo han estado checando. Y es por lo siguiente. No podemos, papás, no podemos dejar de lado el concepto de que nuestros hijos van a crecer. Por favor, compréndalo. De el libro ¿De qué tenemos hambre? De Marta Villarreal, si no estoy equivocada en el nombre de la autora, que es una estudiosa de los problemas de anorexia, de bulimia, etc. Ella comentaba: uno de los graves problemas, consecuencia de desórdenes alimenticios en hombres y en mujeres, pero principalmente en mujeres, es que yo como papá y como mamá no quiero que mi hija o mi hijo se desarrolle. Quisiera quedarme clavado y clavada como que si mi hijo o mi hija fuera el eterno niño. Vamos a ir a un primer corte comercial. Son las 7:20 hora del centro, continuamos en vivo, más de uno, 1040 AM Radio Mujer, el de la voz Oscar Orlando Peña Aguayo. Estamos esperando que llegue a cabina la doctora Irma Marisela Quintero, médico ginecobstetra, amiga y colaboradora de nosotros. Podemos hacer un enlace vía telefónica, pero es mejor esperar a que llegue Irma. Si me estás escuchando, maneja con cuidado, vente para acá, el tráfico está tremendo. Y vamos a hablar de algo muy interesante, que es sobre un congreso que va a ser la próxima semana, si no estoy equivocado, y que es entrada libre con ponentes de primera clase mundial, que puede ser muy interesante para varios de ustedes, amigos y amigas. Bien, entonces voy a leer parte de estos derechos sexuales y reproductivos de hombres y de mujeres. Los derechos sexuales y reproductivos son parte integral de los derechos humanos. Para garantizar su disfrute, es indispensable para alcanzar el bienestar físico, mental y social.
Por ello es necesario que se respete el derecho de las personas a decidir de forma libre y responsable sobre las cuestiones relacionadas con su propio cuerpo. ¿Qué implica ejercer libremente los derechos sexuales y reproductivos? Garantizar el acceso a información y servicios públicos de salud sexual y reproductiva gratuitos, integrales y de calidad. Garantizar el derecho a decidir cuándo, cómo y con quién queremos mantener relaciones sexuales. El siguiente punto que voy a leer, por favor, escuche. Le voy a pedir que no cierre sus oídos y no cierre su mente. Escuche. Asegurar el aborto seguro, sin discriminación y sin riesgo para la salud. Garantizar el derecho a decidir si se quieren tener hijos y el número de hijos e hijas, el esparcimiento de los nacimientos y el intervalo entre estos. Erradicar la violencia de género y la violencia sexual contra las mujeres. Eliminar las prácticas tradicionales dañinas como son la mutilación genital femenina, las esterilizaciones y los abortos forzados. Acceder al matrimonio en condiciones de mutuo acuerdo, eliminación del matrimonio forzado y el matrimonio a edades tempranas. Despenalizar las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo y garantizar el derecho a la no discriminación por orientación sexual. Buscar, recibir y suministrar información sobre la sexualidad y reproducción, incluyendo la información sobre métodos anticonceptivos. Garantizar la educación sexual. Reducir la propagación y los efectos del VIH-Sida. Garantizar el acceso a anticonceptivos. Participar activamente en la defensa y promoción de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Garantizar el derecho a llevar una vida sexual satisfactoria, segura y placentera. Garantizar la igualdad entre mujeres y hombres. Algunos datos. Esto le pido que ponga mucha atención en estos datos terribles. Las complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto constituyen la mayor causa de muerte para mujeres entre 15 y 19 años en países en vías de desarrollo. Una mujer muere cada 8 minutos en algún país en vías de desarrollo debido a complicaciones de un aborto inseguro, y las complicaciones resultantes de dichos abortos representan en torno al 13% de la mortalidad derivada de la maternidad en el mundo. La infección por el virus del SIDA es la principal causa de mortalidad y de enfermedad entre las mujeres en edad fértil entre 15 y 49 años de todo el mundo, según ONU-SIDA. Cada 15 segundos una mujer es agredida y cada 9 minutos es víctima de violencia sexual, según datos de ONU Mujeres. Cada año son mutiladas genitalmente 3 millones de jóvenes y niñas, según datos de la OMS. Más de 60 millones de mujeres de 20 a 24 años se han casado en todo el mundo antes de cumplir los 18 años, según la UNICEF. Según datos de la ONU, Oficina de Derechos Humanos, en al menos 53 países no es ilegal la violación dentro del matrimonio. 76 países consideran la homosexualidad como un delito, por ejemplo, Senegal o Gambia, y en países como Arabia Saudí e Irán está penado con la muerte. Las últimas estadísticas de la ONU indican que los ataques y crímenes de odio basados en la homofobia están aumentando en muchas partes del mundo, desde Nueva York a Brasil y desde Honduras a Sudáfrica. Si nos damos cuenta, amigos y amigas, esto es un reverendo desastre si es que no queremos ponerle atención. No vamos a tapar el sol con un dedo, amigos y amigas. El concepto del desarrollo de la sexualidad es una parte del desarrollo natural de la especie humana. Cuando vamos a consulta y estamos trabajando con problemas
en torno a las parejas, hay 3 temas en particular que generalmente es el punto de conflicto. Generalmente los 3 temas son: primero, comunicación; segundo, el dinero; tercero, la sexualidad. Como papá y mamá, hoy que estamos viviendo en pleno 2012, desde mi perspectiva como terapeuta, mi invitación como terapeuta integral humanista y sexólogo, mi invitación es que por favor observemos a nuestros hijos como lo que son, como hombres y mujeres en desarrollo que tienen derecho a una vida sexual plena. Y no falta que papá o que mamá ya está respingando con esto que le estoy diciendo. Y le quiero hacer una aclaración, amigo y amiga que me está escuchando. En ningún momento, a lo largo del programa, hemos mencionado que ya tengan vida sexual activa. En ningún momento del programa hemos mencionado que ya tenga 1, 2 o 3 o 4 o 5 parejas. En ningún momento lo hemos dicho. Y si usted, al estar escuchando lo que hemos mencionado hasta el momento, empezó de forma automática a relacionar la información con el permiso hacia la actividad sexual de sus hijos, ahí tenemos el atorón. Papá, mamá, si tú en este momento reaccionaste como entendiendo que estamos dando permiso a que los chavos y chavas tengan vida sexual activa, estamos ahí en un error de percepción. Y tal vez ese error de percepción, papá, mamá, con todo respeto para ti, puede provocar que todo lo que tenga que ver con una información sexual científica, ¡pum!, tú la nulifiques. Porque consideras y crees que es como su credencial de lector para que tenga permiso en lugar de votar para irse a acostar. Y no es así. No es así, papá y mamá, no es así. Bien. Yo recuerdo cuando era joven, cuando era adolescente. Tengo 48 años, soy un hombre maduro. Cuando tenía promedio entre los secundaria, que es 12 años más o menos, entre los 12 y los 15, había una serie de circunstancias, una serie de dudas, una serie de inquietudes que yo quería aclarar y no había quien me orientara. Y esa circunstancia hacía que se provocara en mí una tremenda angustia. Regresando al corte le voy a decir cómo logré resolver esa tremenda angustia. Son las 7:29, estamos en Más de Uno. Son las 7:34 hora del centro, continuamos en vivo, Más de Uno, 10:40 AM Radio Mujer. El de la voz Oscar Orlando Peña Aguayo, recordándoles que nos escuchan en Austin, Texas, en el 95.1 FM, en Cable Radio Network en el resto de varios países, varios estados en Estados Unidos, y aquí en Guadalajara en el 10:40 AM en los municipios conurbados y en el resto del estado de Jalisco. El tema de hoy son los derechos sexuales y reproductivos. Ya está en cabina la doctora Irma Maricelo Quintero, médico ginecobstetra. Y yo quiero hacer una aclaración, amigos. Fíjense bien lo que le voy a decir. Si yo tuviera una hija y que necesitara que fuera a consulta con un médico ginecólogo, pero aparte que tuviera la asesoría, el cobijo, el calor de la atención humana, yo mandaría sin pensarlo 2 veces a mi hija con Irma. Irma es una supermujer, independientemente de la parte profesional que ella desarrolla, que tiene la habilidad de que también es sexóloga, entre varias otras cosas. Entonces, lo que Irma nos va a platicar hoy es una gran oportunidad también para quien nos escucha, para acudir a un evento muy importante. Pero independientemente del tema de hoy, del evento que nos invita, por favor, señoras, dejemos de tratar a nuestros hijos y a nuestras hijas. Por favor, papás, dejemos de tratar a nuestros hijos y a nuestras hijas como eternos niños.
hay talleres, hay conferencias, hay diferentes formas que podemos ayudar a que nuestros hijos reciban la información que nosotros no recibimos. Por favor, permítales tener una vida sexual más responsable y al mismo tiempo más plena. Irma, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy buenas noches. Bien, solo un poco estresada porque el tráfico estaba tremendo. Por más vías que buscábamos no era posible llegar. Muchas gracias, buenas noches a nuestro auditorio. Irma, qué bonito color de traje trae usted. Muchísimas gracias. Es azul, ¿qué color es azulito? ¿Será azul rey? ¿Le diremos azul reina? Eso le iba a decir. Azul de reina. Irma, bienvenida. Muchas gracias. Den un traguito a su agüita, por favor. Gracias. De entrada, invítanos al evento que tenemos la próxima semana, ¿es? Sí, bueno, quiero hacerles a todos nuestros radioescuchas, gracias por la invitación a tu programa y gracias por también darme la oportunidad de invitarlos. La próxima semana, dentro del Foro Internacional de los Hospitales Civiles, dentro del marco de este Congreso Internacional de los Hospitales Civiles, se llevará a cabo un foro que le llamamos Foro de la Mujer. Es el cuarto foro que se realiza y bueno, se le ha llamado Foro de la Mujer, pero no por ello está limitado solamente a las mujeres. De antemano la invitación que vengo a hacer es que somos hombres, mujeres e incluso niños, no importa, porque la información que vamos a recibir ahí es de suma valía para toda la comunidad. Este foro de la mujer está dirigido tanto a la comunidad médica como al público en general. Es un foro que tiene acceso libre. El Congreso sí tiene costo, pero el foro no. El foro es de acceso libre, será llevado a cabo el día 28 de febrero a las 4 de la tarde. Y el título del foro se llama Tejiendo redes contra la violencia. Sí. Creo que estamos viviendo momentos como sociedad complejos, difíciles, y no hablamos solamente de la violencia a la mujer. Estamos hablando de la violencia en general, aunque los temas se van a centrar en cuestiones de agresión sexual, violencia de género, pero no solamente estamos tratando este tema como parte medular, y que como sociedad tenemos un compromiso importante. ¿Qué está sucediendo en nuestra sociedad? Mira, venía escuchándote en el automóvil y si bien has hecho una gran descripción de los derechos sexuales y reproductivos, que finalmente son derechos fundamentales, derechos humanos, mucho de ello habla precisamente de evitar estas partes de la violencia en lo que a sexualidad se refiere. Entonces, invitarlos a este foro significa precisamente que entremos en un nivel de conciencia distinto. Vamos a tener 3 invitados valiosísimos. Viene un profesor que ha sido precisamente consejero para la ONU, el doctor Juan Jacobo Muñoz Lemus de Guatemala. El doctor es un psiquiatra forense que viene a hablarnos de el por qué la víctima es víctima. Es decir, en un entorno como nuestra sociedad, el pensar que hay una circunstancia de violencia y no nada más de violación, por ejemplo, la violencia intrafamiliar, la violencia de los niños, la violencia que sucede, pues muchas veces hay un aparato psicológico que permite a una persona ser víctima. Y lejos de pensar al revés, porque siempre se habla del perfil del violador o del perfil del agresor, ¿sí? No, vamos viendo qué pasa al revés, qué está pasando con este perfil psicológico, y él propone como título a su conferencia el por qué la víctima es víctima. Okay. En segundo lugar viene una profesora de Monterrey, es nuestra
querida amiga, la doctora Dolores Vázquez. Ella es ginecóloga forense, quien ha estado en contacto precisamente con esos peritajes de víctimas de abuso cercano a la frontera, en Monterrey mismo. Y ella nos va a hablar de los aspectos clínicos y sociológicos de la violencia sexual. Y si se fijan, no estoy hablando, aunque es foro de la mujer, estamos hablando de la violencia en general. En general. Sí, entonces la doctora nos va a hacer un planteamiento muy interesante de qué pasa en este entorno sociológico que viene favoreciendo todo esto. Y finalmente, una ginecóloga forense de nuestra ciudad, la doctora Norma Valencia, nos compartirá una plática que es qué debemos hacer con una víctima de agresión sexual o de violación. ¿Qué debe de hacer el familiar? ¿Qué debe de hacer las personas que están alrededor? ¿A dónde debemos de ir? ¿Con quién debemos acudir? ¿Qué deben de hacer los médicos? ¿Cómo deben de manejar estas situaciones? Y desde luego las instancias jurídicas, que tendremos también que avanzar mucho en este sentido actualmente en nuestra sociedad. Finalmente, si no lo puedo describir porque va a ser dirigido precisamente al público en general, las personas que nos acompañen, pues vamos a hacer un foro interactivo con el auditorio, que precisamente ese foro se le va a llamar Tejiendo Redes. Y es una sorpresa porque finalmente vamos a hacer un ejercicio con todo el auditorio que nos va a poner en una situación de conciencia que nos permita finalmente planteamientos de soluciones, qué estamos haciendo, qué debemos de hacer. Este foro es completamente gratuito, no tiene costo, va a ser en el Salón Guadalajara 10 de la Expo, de 4 a 6, y finalmente los invitamos a tener, para estar más relajados, un concierto musical con unas voces extraordinarias y un ensamble de música clásica de 30 minutos al final del foro. Salón Guadalajara. Salón Guadalajara 10. Sí. El 28 de febrero, Expo Guadalajara. Lo único a partir de las 4 de la tarde. Lo único que vamos a necesitar al llegar es que se registren su nombre para poder tener un conteo de los asistentes, pero es completamente gratuito. Bien, vamos a ir a un siguiente corte comercial. Tengo una llamada anónima muy interesante y con mucho gusto regresamos con la doctora Irma Marisela y yo creo que vamos a detallar mucho más sobre esta invitación excelente, entrada gratuita, próximo viernes 28 de las 4 a las 6. Estamos en Más de Uno. Son las 7:49 hora del centro, continuamos en vivo, Más de Uno, 10:40 AM Radio Mujer. El de la voz, Oscar Orlando Peñaguayo, en cabina Irma Marisela Quintero, médico ginecobstetra, amiga y colaboradora de nosotros, ex presidenta del Colegio de Ginecobstetras del Estado de Jalisco. Maravillosa ex presidenta. Muchas cuando gracias. fue presidenta fue increíble, hoy es maravillosa. Irma, antes de que nos gane el tiempo, dos cosas. Primero, teléfono de consulta contigo. Sí, bueno, me pueden localizar en el 36 42 63 49. Nuevamente. 36 42 63 49. Bien. Tengo la llamada anónima, 52 años. Dice, tengo un hijo de 22 años y dice que no está seguro de su preferencia sexual. Ya asiste a la terapia. ¿Cómo le puedo ayudar? El curso que mencionas le puede ayudar. Mire, amiga o amigo, amiga, el taller que voy a presentar el próximo domingo 23 de febrero y domingo 2 de marzo, son 7 horas. Es un taller integral en manejo de emociones y sexualidad. Parte importante de lo que yo trabajo en el taller es la autoestima, la propia identidad, aprender a poner límites, el poder comprender quién soy, cómo soy, a dónde voy, qué quiero ser, el darme cuenta que independientemente del mundo existo. Esto es bien importante porque entonces tenga tal orientación o tal orientación o tal orientación, no debo de olvidar que soy persona y tengo derecho a ser feliz. Es parte de lo que vamos a trabajar en este taller. Es un taller mixto de 16 a 23 años.
El teléfono usted lo va a escuchar para pedir informes, inscripciones. Justo al terminar nuestro programa van a pasar mi teléfono. Entonces sí le puede ayudar. El tema de hoy, derechos sexuales y reproductivos. Irma, tú vas a comentar algunos derechos y una reflexión que tienes en torno a, por favor. Sí, bueno, mira, venía escuchando esta declaratoria de los derechos que tú bien mencionabas hace un momento y en la reflexión de que la Declaración de los Derechos Sexuales y Reproductivos, ya descrita por la UAS, es decir, la Asociación Mundial de Sexología, la World Association Sexology, está muy bien descrito y para quien le interese este punto, es todo un documento que se describiera en el año 2002 a partir de todo un contexto histórico de situaciones que estamos viviendo en nuestro mundo. Si hablamos de los derechos sexuales y reproductivos, estamos hablando precisamente que son derechos que están basados en la libertad humana, en la dignidad humana y en la igualdad. Si te fijas, tú mencionaste estadísticas que nos pueden sorprender muchísimo, sin embargo son una dolorosa realidad. El hecho de que nosotros estemos planteando hoy día un foro y que se han planteado en muchas de las ocasiones foros de este tipo, no tienen ninguna situación de hablar de, porque en algún momento cuando hice esta propuesta hablaban, es que son cuestiones de feminismo, no, les digo, son cuestiones de que debemos conocer y estar conscientes, hombres y mujeres, de estos derechos que nos son fundamentales, ¿sí? El derecho precisamente a evitar circunstancias de violencia. Tú mencionaste hace un momento que hay mutilación genital. Sí. Efectivamente, en algunos países, como en África, todavía se practican cirugías como la llamada clitoridectomía. ¿Qué es esto? Para nuestros radioescuchas es la extirpación del clítoris. El clítoris es un órgano muy importante para la percepción del placer femenino. Y entonces en ese concepto de que la mujer no deba de sentir placer, ¿por qué? Quitarle ese derecho al placer, el derecho al disfrute de su propia sexualidad, así como en otras circunstancias en las que se prohíbe, por ejemplo, aún el uso de los anticonceptivos. En estos derechos fundamentales está el derecho de conocerse a sí mismas, de conocer de su sexualidad, de su genitalidad, el derecho a la información, cuando en muchos lugares las mujeres no tienen derecho siquiera a la educación. ¿Sí? A la educación en general. Es por eso que hablamos de que si nos tomamos como sociedad esta pauta de conciencia, qué interesante que aparte de las propuestas que podemos tener en un congreso, que vamos a hablar de avances científicos, también nos tomemos un ratito el espacio para la conciencia social y para precisamente dejar un mensaje a nuestra sociedad. Una parte de esto, mi querida Irma, es cada año son mutiladas genitalmente 3 millones de jóvenes y niñas, según datos de la OMS. Otro punto muy importante, más de 60 millones de mujeres de 20 a 24 años se han casado en todo el mundo antes de cumplir los 18 años. Sí. De ahí entonces que uno de los derechos también es este concepto de acceder al matrimonio en condiciones de mutuo acuerdo, eliminación del matrimonio forzado y el matrimonio a edades tempranas. Sí, mira, nosotros pensamos en, tenemos estadísticas actualmente que decimos, bueno, existe la problemática del embarazo adolescente. Y luego decimos, pero es que, ¿qué pasa con la educación sexual? Bueno, tenemos que concientizar más esta parte de la educación sexual, pero aún en nuestro país existen grupos indígenas en donde las niñas son vendidas por una mula, por mercancía, o son intercambiadas, o ya son previamente, se le tiene dedicado con quién se va a casar, ¿sí? Este es un derecho fundamental, el derecho
a la libre asociación, a decidir con quién quieres estar y no a ser forzadas a estar con una persona o ser un objeto o una mercancía, que dolorosamente sucede y hemos escuchado en algún momento en las noticias, sí, que sucede y sucede en nuestro país. Entonces, hablé de una problemática que no solamente es África, ¿sí? Ahí estamos hablando, por ejemplo, de esta cirugía que no puede ser 2014 exista. Tú mencionaste hace un momento estadísticas sobre VIH. Sin embargo, dentro de los objetivos del milenio para la salud, las metas para el 2015, la OMS tiene como meta reducir al 100% la transmisión vertical del VIH. ¿Qué es esto? Que una mujer embarazada no transmita a su bebé el VIH. Sin embargo, si no está teniendo protección relaciones sexuales protegidas o el derecho a decidir si quiere o no usar un anticonceptivo, es muy difícil decir que podamos llegar a una meta como estas cuando no hay ese ejercicio de derecho. La infección por el virus del SIDA es la principal causa de mortalidad y de enfermedad entre las mujeres en edad fértil entre los 15 y 49 años de todo el mundo, según la ONU-SIDA. Así es. En México estamos muy por debajo de llegar a la meta. Afortunadamente estamos ya reduciendo las tasas de transmisión de las madres a los bebés. Entonces por eso es el tocar estos temas. Bien, Irma, estamos con el tiempo encima. Por favor, dos cosas. Nuevamente, teléfono de consulta con usted. ¿Cómo no? 36 42 63 49. Ok, ahora, nuevamente la invitación. Por favor, a todos están cordialmente invitados en Expo Guadalajara, 28 de febrero, Salón Guadalajara 10, es el 4º Foro de la Mujer, Tejiendo Redes contra la Violencia. Allá los esperamos de 4 a 6 de la tarde, Foro de la Mujer, Expo Guadalajara, 28 de febrero. Entrada libre. Entrada libre. A todo el público. Así es. Irma, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti también. Amigos, vamos a terminar nuestro programa el día de hoy. Recordarles nuevamente, el sábado tenemos nuestra conferencia café. Mi esencia como mujer es mía o es heredada, el sábado de 7 a 8:30 para público en general. Y al otro día, el domingo, nuestro taller para jóvenes mixto de 16 a 23 años. Por favor, apoyemos a nuestros chavos. Muchas gracias, Juan Pablo en los controles, Don Ají en los teléfonos, en la imagen Chuy, en la producción Rosy Muñoz, el de la voz Oscar Orlando Peña Aguayo. Nos vemos y nos sentimos.